cuando llegó a ser habitada por más de 50.000 personas. Es una ciudad cosmopolita y diversa, corazón de toda la península. El espectacular juego de pelota de Chichén Itzá es uno de los más grandes de entre las antiguas ciudades mesoamericanas. En un enorme friso, la cabeza del perdedor decapitado representa la pelota para el juego, un sacrificio humano necesario para el orden divino. Esta construcción fue diseñada para observar la bóveda celeste. Los antiguos mayas fueron grandes observadores del universo y desarrollaron avanzados conocimientos matemáticos, siendo de los primeros pueblos del mundo en utilizar el cero. Los calendarios mayas son probablemente los más complejos que ha creado la humanidad. Calcularon con gran exactitud el año solar, el ciclo lunar, los eclipses y el movimiento de Venus. Entre las deidades más veneradas por los mayas está Chac, el dios del agua y de la lluvia, y quien le abre camino, Kukulcán, la serpiente emplumada, también conocido como Quetzalcóatl, Cucumatz o Cósaul. A partir del siglo IX, por influencia del centro de México, los mayas de Chichén Itzá integraron en su cosmogonía a Kukulcán, divinidad que domina esta gran pirámide. En su interior existe un pasadizo que lleva a dos bóvedas, donde fue encontrado una representación del jaguar, animal sagrado maya, y la escultura conocida como Chacmol, un mobiliario ritual que su uso y significado sigue siendo un gran misterio. Cada solsticio de primavera, en esta pirámide se observa descender a Kukulcán, ser divino que provoca el flujo de las sustancias entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Es el extractor. Como viento abre camino a las lluvias, como Venus abre camino alternadamente al sol y a las sombras de la noche. Como señor de los árboles cósmicos abre el camino calendárico a los dioses transformados en tiempo. Extrae al género humano y al niño que nace. Extrae para el pueblo la luz, el calor y el alimento. Kukulcán sostiene el cielo. En su afán de imponer una nueva religión, los conquistadores españoles destruyeron decenas de códices mayas. Hoy solo conocemos 3 y algunos escritos posteriores a la conquista. Los Chilambalam cuentan las alianzas, guerras y migraciones de los pueblos de la península de Yucatán, así como las profecías de un tiempo que consideraban cíclico. Narran la historia de los Itzáes, brujos del agua, constructores de Chichén Itzá. También cuentan la llegada de los españoles. Será el comenzar de los ahorcamientos, el estallar del fuego en el extremo de los brazos de los blancos, cuando caiga sobre la generación de los hermanos menores el rigor de la pelea, el rigor del tributo, cuando les venga la gran entrada del cristianismo, cuando comience el mucho trabajar en los pueblos y la miseria se establezca en la tierra, cuando se extienda por toda la tierra la palabra del Dios de los cielos. Solo de pecado hablará, solo de pecado será su enseñanza, que inhumanos serán sus soldados, crueles sus mastines bravos. Ay,
entristezcámonos porque llegaron. Ay del Itzá, brujo del agua, que sus dioses no valdrán ya más. Durante muchos años, el pueblo maya resistió a la colonización, manteniendo vivas sus tradiciones, lengua y costumbres. Sin embargo, durante la colonia se formó una casta que dominó la península por mucho tiempo. A finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, esos grandes dueños y señores de la tierra extendieron el cultivo del enequén. Los campesinos que antes tenían cierta libertad de sembrar sus propias parcelas fueron arrastrados a las haciendas, donde nacían y crecían como peones acasillados. Los mayas, junto con miles de indígenas capturados en el estado de Sonora, fueron sometidos a la esclavitud por deudas, a trabajos forzados, a castigos corporales y a un profundo desprecio por su cultura. Un hacendado así justificaba el maltrato. Es necesario pegarles, es muy necesario, porque no hay otro modo de obligarlos a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro medio hay para imponer la disciplina en las fincas? Si no los golpeáramos, no harían nada. Contra esas condiciones, los mayas se rebelaron. Cuando triunfaron los revolucionarios del norte contra la dictadura de Victoriano Huerta, en Yucatán, las cosas comenzaron a cambiar. En 1915, el general Salvador Alvarado es nombrado gobernador provisional de Yucatán con la encomienda de llevar a cabo el programa de la revolución. Carrillo Puerto lleva 2 años en el Ejército Libertador del Sur. Aprende de la lucha de los zapatistas y ayuda a repartir la tierra en la región de Cuautla. Allá andaba cuando recibe noticias de su tierra. Me avisan que el general Alvarado está repartiendo tierras entre los mayas. Yo estoy muy contento aquí, ayudando a que los campesinos de Morelos reciban también sus tierras. Pero aquí tienen a Zapata, así que yo no hago falta. Me voy a Yucatán. El gobierno de Alvarado suma a Carrillo Puerto a la tarea de repartir tierras en Motul. La participación del pueblo crece. Se realizan encuentros de obreros y campesinos. Se convoca al primer Congreso Feminista de México y se funda el Partido Socialista de Yucatán. Al frente de este partido, Carrillo Puerto organizó las ligas de resistencia. Poblado por poblado, en caseríos y haciendas, al grito de tierra y libertad, se organizaron miles de indígenas mayas. En 1917, los socialistas yucatecos ganaron las elecciones. Un trabajador ferrocarrilero es elegido gobernador y Carrillo Puerto diputado. Las fuerzas desatadas provocan algo imposible de imaginar años antes. En Motul se reúnen los hombres del maíz. Dirigentes de todas las regiones de Yucatán dan su voz. Hay que sembrar maíz y ser autosuficientes. Hay que regenerar la comunidad, reanimar la cultura y recuperar la dignidad. Los hacendados enequeneros defienden sus privilegios y desde los tradicionales periódicos atacan al gobierno socialista. El presidente Carranza se inclina a favor de la oligarquía local, detiene las primeras reparticiones de tierra y envía a un nuevo responsable del Ejército Federal a Yucatán, que reprime a los dirigentes de las ligas de resistencia. Carrillo Puerto denuncia la restauración conservadora en Yucatán y sale exiliado a la Ciudad de México. Cuando es derrotado Carranza, los hacendados de Yucatán ya no tienen el apoyo del centro y Carrillo Puerto regresa a su tierra. En el puerto de Progreso lo recibe una multitud. En 1921, los socialistas en Yucatán se vuelven a organizar. Las ligas de resistencia crecen al llamado de Carrillo Puerto, que recorre todo el estado como candidato a gobernador. Antes de las elecciones, en el pueblo de Izamal, los dirigentes de las ligas se reúnen en un segundo congreso. Algunos que solo hablan maya o no saben escribir trazan sus objetivos, a los que llaman nuestras utopías.
Se proponen la expropiación de las tierras de las haciendas y distribuir sin intermediarios los frutos del trabajo. También acuerdan promover las demandas feministas y desterrar los prejuicios que han esclavizado a las mujeres. El pueblo maya vota abrumadoramente por su cubún Felipe, como le llaman, hermano Felipe. En la Plaza Grande de Mérida, el nuevo gobernador dice ante miles de personas: ha llegado el momento de decirle a los señores que somos nosotros los constructores y no ellos. Hay que decirles que sin los trabajadores no existiría esta catedral suntuosa, que sin los trabajadores no existiría este palacio, que sin los trabajadores no existirían los ferrocarriles. Compañeros, la tierra es de ustedes que han nacido aquí, que aquí han crecido, que aquí han gastado su vida encorvados en el campo, cortando pencas para el amo que se apoderó de la tierra. En los 2 años que duró el gobierno de Carrillo Puerto, la justicia se abrió paso. 80,000 familias mayas reciben sus parcelas en tierra común. Todos los jueves va el gobernador a los pueblos a firmar la restitución de las tierras a sus dueños originarios. Los peones se mudan de las grandes propiedades donde vivían y construyen sus hogares en los pueblos. Carrillo Puerto abre escuelas, funda la Universidad del Sureste, inaugura carreteras e inicia los trabajos de restauración de Chichén Itzá. Y no se detiene. Promueve el idioma maya, que se enseña en las nuevas escuelas. Reparte miles de libros en las comunidades, entre estos el Popol Vuh y el Chilambala. Quiere animar la cultura en todos los pueblos y las ligas son el espacio comunitario para la organización. Por esos días, Carrillo Puerto escribe: Cada liga tiene una banda u orquesta, ya que nuestra gente es demasiado triste y tiene que aprender a cantar y bailar no solo sus bellas canciones, sino también otras danzas más alegres y tonadas más libres. Ellos han sido esclavos por tanto tiempo que han olvidado cómo jugar. Los esclavos no juegan, y las personas que juegan no son esclavos. El futuro de Yucatán pertenece a los mayas. Pero la rebelión de Adolfo de la Huerta contra Obregón y Plutarco Elías Calles da el pretexto para que los hacendados de Yucatán promuevan un golpe de estado contra Carrillo Puerto. Los viejos dueños de Yucatán, la casta acostumbrada a mandar, no tolera el gobierno del pueblo. Los militares al servicio de los hacendados toman Mérida. Carrillo Puerto, con sus colaboradores más cercanos, viaja a Motul, mientras los golpistas los persiguen. En la estación del tren de su pueblo los reciben miles. El pueblo no está armado y Carrillo Puerto quiere evitar una masacre. Entonces pide a la gente que regrese a sus casas. En su escape busca el mar para embarcarse, pero es capturado y sometido a un juicio sumario. Hace 100 años, un 3 de enero de 1924, frente a un pelotón de fusilamiento en el cementerio de Mérida, es asesinado Felipe Carrillo Puerto, el dragón de los ojos verdes, junto a sus compañeros. Hasta hoy se canta en su memoria en muchos rincones de Yucatán.
más de 1000 años después de construir esta gran pirámide, 100 años después de la revolución de Carrillo Puerto, las mujeres del maíz, los hombres del maíz, los indígenas mayas, siguen construyendo sus propios caminos.